Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenido nuevamente acá. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios como nos encontramos todas las veces. Pues ese es el llamado, ¿verdad? Que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y es de compartir y llevar ese evangelio hasta lo último de la tierra. Así que en este momento pues yo te agradezco mucho tu atención y vamos a iniciar, vamos a hablar en este momento. El tema que le he dado a esta reflexión es: hoy es el tiempo de tu resurrección. Hoy es el tiempo de tu resurrección. Sé que muchas veces hay dificultades, hay momentos duros en la vida, cosas que estamos esperando y que nosotros creemos de que ya eso ya no va a venir, que eso ya no va a funcionar, y damos por muerto ciertas cosas o ciertas circunstancias que nos pasan en la vida. Pero Dios te dice ahora: hoy es tiempo de tu resurrección. Y para ello pues voy a invitarte que abras tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 6. Ezequiel 37, 6. Dice de la siguiente manera: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Muy bien. Estamos hablando acá, yo sé que tú lo conoces muy bien, estamos hablando de en el momento en que Dios llevó, o el Espíritu de Dios llevó a Ezequiel a ese valle de los huesos secos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo tomó y lo llevó a ese valle donde había muchos, pero muchos, y estaba lleno, ¿verdad?, de esos huesos, pero esos huesos estaban secos. Entonces el Espíritu lo puso enfrente, dice la palabra de Dios de ahí en el capítulo 37 al inicio. Dice que le preguntó el Espíritu, le preguntó a Ezequiel: hijo de hombre, le dijo, ¿vivirán estos huesos? Solo imagínate ese escenario, cuando el Espíritu de Dios vino y puso a Ezequiel donde están todos esos huesos, ¿verdad? Y que además están secos. Dice, yo estuve investigando, dice que esos huesos, para que lleguen a ese punto de deshidratación, dura de 40 a 50 años. Imagínate, y estaban esos huesos ahí ya secos. Y viene y le pregunta el Espíritu, o le pregunta el Señor: hijo de hombre, ¿tendrán vida esos huesos? Le pregunta Ezequiel. Solo imagínate tú enfrente de esa escena. ¿Qué le contestarías tú al Señor si te dice eso? Bueno, Ezequiel le dijo: solo tú sabes, Señor. ¿Por qué? Porque eso se ve imposible. Imagínate ese valle de huesos secos ya, sin vida, ¿verdad? Ya totalmente algo que ya no iba a poder surgir. Prácticamente estaba diciendo: no, esto ya no tiene remedio, ¿verdad? Esto ya está muerto, esto ya no tiene remedio. ¿Qué nos enfatiza el Señor en este momento? Hay cosas en nuestra vida que nosotros decimos: esto ya no tiene solución, esto ya no tiene remedio, esto ya terminó, esto ya murió, esto ya acabó, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en esos momentos duros, decimos: no, esto ya se terminó, ya no tiene solución, ya está muerto. Pero sin embargo le dice el Señor: tendrá vida, ¿verdad? Tendrá vida. Yo no sé cuánto tiempo tú estás esperando algo de parte del Señor, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tú estás esperando, pero el Señor está pendiente de ti. Y en el momento específico Él va a traer eso que tú estás esperando. Él te va a entregar eso que tú estás esperando. Y aquí estos huesos tenían ya, para que estuvieran secos, de 40 a 50 años. Imagínate cómo es el ejemplo o la visión que Dios le mostró al profeta Ezequiel. Le estaba simulando esta situación de que tantos años, tanto tiempo habían esperado por algo. Porque el motivo principal de por qué esta gente estaba así, o por qué se estaba mostrando esta visión que era para el pueblo de Israel, es que ellos ya estaban, ya no tenían esperanza, ya la habían perdido. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban en el cautiverio, los profetas le decían de que ya iban a salir libres, que su libertad ya estaba pronto. Y ellos habían tenido esa esperanza de que ellos iban a salir muy pronto, ¿verdad? Y que se iban a ir a su tierra, a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta que Jerusalén fue destruida. Y cuando ellos se dieron cuenta de eso, sus esperanzas terminaron. Ellos dijeron: pues ya no vamos a salir de aquí, ¿verdad? Vamos a quedar cautivos. Aquí vamos a morir cautivos.
¿Por qué? Porque sus esperanzas se terminaron. A eso se refería esta visión. Estaba diciendo, ¿verdad? Estaban enfatizando de que el pueblo de Israel había perdido las esperanzas y por eso sus huesos estaban secos, porque ya no tenían vida, ya ellos ya querían que eso iba a terminar así, iban a terminar en ese cautiverio. Y bueno, esa era la solución, ese era el problema que ellos tenían. Hoy te digo a ti, ¿en qué aspectos has perdido tú la esperanza? Cuando tú estás esperando que Dios te resuelva un problema y tú ya te acomodaste porque ya esperaste tanto y dijiste esto ya no tienes remedio, ¿verdad? Ya no tienes solución, entonces tú ya perdiste la esperanza. ¿Y qué sucede con eso? Que te comportas como una persona muerta en espíritu, porque estamos hablando de personas muertas en espíritu. Si nosotros lo aplicamos a la iglesia, pues vamos a hablar de personas muertas espiritualmente. ¿Te acuerdas que estábamos hablando en el mensaje anterior de que despertáramos? Porque estamos tratando aquello de la vara de almendro, ¿verdad? Que significa el tiempo. Entonces estamos hablando de que significa despertador. Entonces estamos hablando de que tenemos que despertar, que no podemos estar dormidos. Pues esta es la segunda parte. Nada más que esto es para las personas que ya están muertas espiritualmente. ¿Qué es lo que hace un muerto, hermano? ¿Qué es lo que hace un muerto? Un muerto ha perdido toda la sensibilidad. Un muerto ya no siente amor por nada, no siente pasión por nada. Pueden estarle presentando las oportunidades y ya no se enfoca en nada. ¿Por qué? Porque ya está muerto espiritualmente. Además de eso está desnudo, porque se veía en la visión que eran huesos. No tenían tendones, no tenían carne, solo eran los puros huesos. O sea, estaban desnudos. Aquí estamos simbolizando, si lo aplicamos a la iglesia, estamos simbolizando una iglesia que está desnuda espiritualmente, que está muerta, que ha perdido su pasión por Cristo, que ha perdido las esperanzas de que Dios puede hacer algo en su vida y se ha acomodado a la situación que está viviendo. El Señor ahora no quiere que tú te mantengas en eso. El Señor te dice ahora que hay oportunidad para ti porque el día de la resurrección ha venido para ti. Hoy que tú estás escuchando este mensaje, pues ya no eres ignorante. Ya el Señor te está diciendo de que viene el momento de la resurrección para ti, de todo aquello que se ha muerto en tu vida. Además, dice también acá, en el versículo, vamos a seguir leyendo, dice, en el 4, y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué fue la orden que le dio el Señor a Ezequiel? ¿Verdad? Que diga, profetiza, habla, diles a esos huesos que cobren vida. Habla, ¿por qué? ¿Por qué tenía que decir di? Porque el fluir de la palabra lo que hace es que crea. Crea así como cuando Dios en el principio con una palabra creó todas las cosas. Cuando Él dijo, hágase la luz y fue la luz. Cuando Él dijo, sepárese la expansión de la expansión y se hizo eso, ¿verdad? Así la palabra tiene poder. Entonces por eso le dijo, profetiza sobre esos huesos. Háblale a los huesos muertos que están ahí, háblales. Tú háblate a ti mismo, que no te puedes quedar así como estás. Tú no te puedes quedar como un muerto cuando Dios es vida. Tú tienes que recuperar esa fe y esas esperanzas de lo que Dios te ha dicho se va a cumplir, que lo que Dios te ha dicho se va a hacer realidad porque Él no miente. Dile a ti mismo, dite, alma mía, reacciona, despiértate, reacciona, recobra vida, porque no puedes seguir así como estás hasta ahora. Tú tienes que recobrar esa vida y ponerte en actividad, porque eso es lo que Dios desea. Que tú vengas y recobres esa esperanza y recobres esa fe en Jesucristo, de que Él va a hacer todas las cosas imposibles para ti, porque para Él no hay nada imposible. Él va a hacer todas las cosas que tú no puedes hacer, Él las puede realizar, porque Él sí tiene poder y tiene toda la potestad para poder hacer aquello que para ti te es imposible. Tú tienes que creer de nuevo. Tú tienes que confiar en que Dios así lo va a hacer. Tienes que recobrar esa vida porque nuestro Dios está vivo, no está muerto. Y si tú has creído en un Dios vivo, pues ¿qué haces tú actuando como muerto? ¿Qué haces actuando como muerto si tienes a un Dios vivo?
Él le dijo, profetiza sobre esos huesos. Dile a esos huesos que recobren vida. Dile, háblales a esos huesos secos. Pues háblale a tu problema también. Háblale esa solución a ese problema que te está pasando, que hay solución. Háblale, no dejes que te intimide, porque el enemigo eso es lo que quiere. Tenerte intimidado con todo aquello que parece grande para ti, que no tiene solución según tu expectativa, pero para Dios sí la tiene. Háblale y dile, bueno, este problema no es nada porque mi Dios tiene más poder para solucionarme esto que estoy viviendo. Este es un mal momento, sí, pero el Señor ya viene a resucitar mi vida. El Señor ya viene a darme aquello que estoy esperando. El Señor ya viene a darle vida a aquello que está muerto. Tú tienes que hablarle a tu problema de que no te va a vencer. Tú tienes que decirle, tú no tienes la potestad para dominar mi vida. Problemas se han venido, dificultad ha venido, enfermedad estás aquí, pero tus días están contados. ¿Sabes por qué? Porque tengo un Dios todopoderoso que sabe resucitar y que sana y da vida. Tengo un Dios que da vida. Así que problema, enfermedad, tú estás vencido porque Dios ya me dio vida en esa cruz. Tú tienes que hablarle a tu problema. Así como le dijo el Señor a Ezequiel, háblale a esos huesos que recobren vida. ¿Qué fue lo que pasó cuando Ezequiel vino y obedeció? Porque esa es otra situación muy importante, que hay que obedecer. Porque muchas veces nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, Él nos está dando esas instrucciones, pero nosotros ¿qué hacemos? La escuchamos por aquí y sale por el otro lado. Eso es lo que sucede. Nosotros debemos de retomar esa palabra que Dios nos da, esa palabra en la cual Él nos está hablando. Debemos de agarrarla, atesorarla y llevarla a la práctica para que se haga efectivo lo que Él quiere, lo que Él nos está diciendo. Ezequiel se paró enfrente y dio la palabra, la declaró. ¿Y qué sucedió? Empezaron a unirse los huesos. Dice que pasó un gran temblor, dice la palabra de Dios. Un gran temblor sucedió y empezaron los huesos a unirse, no a lo loco. Se empezaron a unir como correspondía, así dice la palabra de Dios. Como correspondía, o sea, en orden. Dios va a venir a meter su mano, te va a dar vida a ti, a todo lo que está muerto, pero va a ordenar tus pasos, va a ordenar tu vida. ¿Sabes qué? Cuando estaba enfrente de ese valle de huesos, estaba quizás todo desordenado. Quizás estaban varios huesos, yo me imagino que quizás por ahí habían unas calaveras, por allá los brazos, por allá los pies, para las manos, las partes de los huesos, así todos regados, ¿verdad? Pero cuando Él dio la palabra, tembló y se volvieron a unir cada quien donde correspondía. Así va a ser Dios contigo. Va a ordenar tus pasos, va a ordenar tu vida, va a ordenar todo aquello que por hoy se ve aparentemente todo desordenado, que tú no le encuentras sentido y tú dices y te desesperas porque estás viendo tu situación difícil y no haya salida. Pero el Señor cuando meta tu mano y empiece a ordenarlo todo, entonces tú vas a ver la solución. Porque así pasó acá. Los huesos se empezaron a ajustar cuando Ezequiel, ¿verdad?, declaró la palabra y obedeció a Dios y declaró esa palabra. Además de eso, ¿qué pasó? Empezaron a tener tendones y se le cubrió de carne el hueso, el esqueleto, se armó el esqueleto y se llenaron de tendones y de carne. ¿Para qué sirven los tendones? Yo estaba viendo acá y dice que los tendones o el sistema muscular en sí, dice que sirve para mover, para el movimiento, ¿verdad? Para tener estabilidad de las estructuras internas, o sea, de los huesos. Mantienen estables los huesos, pero a la vez sirve para la locomoción, para que haya movimiento. O sea que nosotros nos movemos gracias a esos músculos que nosotros tenemos. Entonces, para eso sirve. ¿Qué te quiero decir esto? Si Dios te levanta de donde estás, si Dios te levanta porque tú estás desmotivado, ¿verdad? Estás ahí desanimado porque el problema no has visto la solución. El Señor te va a responder, te va a resucitar esa área, pero va a ser para que te pongas en movimiento, no para que vuelvas al lugar de donde Dios te sacó, no para que vuelvas al sepulcro, no para que vuelvas al cementerio donde estás, sino para que vengas y te pongas en movimiento,
para que vengas y le des honra al Señor y te pongas en movimiento a hacer todo aquello que Él te pida hacer, cumplir con las indicaciones que Él te da en obediencia. Para eso lo va a hacer, por eso después lo llenó de músculos. Pero además de eso, que ya estaba el cuerpo allí, ya estaba el esqueleto cubierto de músculos y tendones, pasaba algo, dice la palabra de Dios, que, aquí leámoslo, dice en el 6, y pondré tendones sobre vosotros, dice, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Pasémonos al 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había, ¿qué? Espíritu. No había espíritu en ellos. O sea, ya estaban formados sus huesos, ya estaba formado ese cuerpo, pero no había espíritu. Y si tú te acuerdas allá en el Edén, cuando Dios vino y formó a Adán de la tierra, ¿qué fue lo que hizo después? Le dio soplo de vida, ¿verdad? Le puso el aliento, el soplo de vida. Y luego, ¿qué pasó? Recobró vida Adán. Se levantó, ¿verdad? Pues y estos esqueletos estaban ya formados, estaban ya con carne, estaban ya con tendones, pero no tenían vida, porque no tenían espíritu, ¿verdad? Estaban ahí muertos todavía. Estaban completos, pero todavía no tenían vida. ¿Y qué les dijo ahí en el 9? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. ¿Por qué tenía que decirle al espíritu? Si ya había declarado la palabra, pero con la palabra, ¿qué fue lo que hizo? Los creó, los unió, pero era necesario que recobraran vida. Entonces, para eso era necesario, ¿qué? Ya hablarle al espíritu, para que estos esqueletos recubrieran vida. Así como dice en el 9, invoqué al espíritu, ¿verdad? Y el espíritu vino y les dio vida. Porque es necesario el espíritu de Dios en nosotros. Dice allá en Hechos 1:8, ¿verdad? Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y tendréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. ¿Por qué es necesario en nosotros el Espíritu Santo? Porque aquí esto está similar cuando nosotros hemos nacido de nuevo, pero no tenemos al Espíritu de Dios. O sea, es como una persona que no cree en el Espíritu de Dios. Una persona que no está sellada por el Espíritu de Dios. Aparentemente está viva, pero en sí está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Además, ¿qué hace el Espíritu de nosotros? Esa es una señal de que hemos nacido de nuevo. El Espíritu que está con nosotros. Pero en este caso, Él nos da poder, ¿para qué? Para poder vencer cualquier circunstancia, para poder mostrar las obras de Dios. Porque el Señor te va a levantar donde estás, no solamente para que hagas las cosas, sino que también para que manifiestes el poder de Dios que hay en ti. Porque dentro de ti hay un poder que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo. Él quiere que nos levantemos con ese poder del Espíritu Santo para poner en evidencia lo que es capaz de hacer. No solamente ir al culto, sentarnos y cantar, pero no solamente venir y servir en un ministerio, qué bueno que se haga, pero es necesario que también nosotros manifestemos el poder de Dios, así como lo hizo Jesucristo. Es bueno que nosotros vengamos y compartamos con las personas acerca de las palabras de salvación, el Evangelio. Pero también es necesario que nosotros demostremos que lo que andamos cargando nosotros es vida y que es el Espíritu de Dios. Que demostremos que Él puede hacer obras, milagros, prodigios, como lo hizo Jesucristo, porque Él es nuestro modelo. Él vino a la tierra, ¿verdad? Y predicaba el Evangelio, enseñaba el Evangelio, pero también, ¿qué? Hacía milagros, sanaba a las personas. Él demostraba el poder que andaba cargando a través de la unción del Espíritu de Dios. Así es como nosotros debemos de trabajar. Por eso es importante que nosotros recibamos, que estemos seguros de que tenemos al Espíritu Santo, pero no lo tengamos dormido. Porque es cierto, lo tenemos aquí, pero muchas veces lo tenemos contristado. Y Él quiere obrar, Él quiere hacer sus obras, Él quiere que le permitamos
que nosotros vengamos y apliquemos ese poder que tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, dice también allá en el versículo 13 que Él va a abrir nuestra sepultura, que no nos va a dejar allí. Hijo, yo le voy a abrir, así parafraseando, dice que Él lo va a abrir, que no nos va a dejar en esa sepultura, sino que nos va a sacar a la vida. Él no quiere que nosotros estemos apagados, Él no quiere que nosotros estemos allí perdiendo el tiempo, cuando hay muchas cosas que nosotros podemos hacer a través del Espíritu de Dios y obrar, porque el Espíritu de Dios es el que nos da vida para poder realizar todo lo que Dios quiere y ha destinado para nosotros. Es con el Espíritu de Dios que nosotros vamos a alcanzar los objetivos. Además, otra situación es que estamos en, ¿cómo se llama? En el periodo del Espíritu Santo. Es Él el que está con nosotros. Porque si tú te das cuenta, el Padre está en los cielos. Jesucristo vino, murió por nosotros, resucitó y está ¿a dónde? A la diestra del Padre, allá en los cielos. Entonces, ¿quién está con nosotros? Cuando dijo el Señor, yo me tengo que ir, pero voy a mandar un consolador. ¿Quién es el que está con nosotros? Es el Espíritu Santo. Y sin embargo, nosotros no le dejamos obrar a Él como Él quiere. Que quiero hacer esta aclaración de que no estamos diciendo hacer un desorden, ¿verdad? Por supuesto que no. No hacer un desorden, sino que permitirle al Señor que Él obre a través de nosotros, a través del Espíritu Santo, que le permitamos a Él que se manifieste ese poder de sanación, que solamente lo puede hacer a través del Espíritu Santo, que se pueda hacer esa manifestación de sanidades y de milagros, donde se demuestre que nosotros tenemos un Dios vivo, porque la iglesia que va a quedar ahora, la iglesia que Dios quiere, es una iglesia ungida, una iglesia que demuestra el poder de Dios, que demuestre que practica el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? El que Jesucristo vino a mostrarnos. Ese es el evangelio del reino. Porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado cuando Él vino a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Él nos traía el ejemplo del evangelio del reino, donde venimos y nosotros oramos por los enfermos, sanan los enfermos, donde nosotros podemos hacer milagros, donde nosotros podemos reprender los demonios cuando hay el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso se puede hacer. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no estamos llenos del Espíritu de Dios. Nuestra unción está tan pequeña que no podemos ni espantar ni siquiera una mosca. Entonces, ¿qué está diciendo ahora el Señor? Que Él nos quiere resucitar, quiere levantarnos de donde estamos, quiere llenarnos de su poder y de su presencia, para que nosotros podamos llevar ese evangelio que Jesús nos vino a mostrar. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona indetenible, es una persona poderosa, no por ella misma, sino porque tiene el Espíritu de Dios adentro, que es el poder. Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene autoridad en su boca y las cosas suceden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está adentro es el que actúa. Nosotros solo somos instrumentos, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo eso sucede. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia en este tiempo. Que nosotros vengamos al arrepentimiento primeramente, porque el hecho de quedarnos estancados y de perder las esperanzas en Él, perder esa fe, entonces hemos fallado a Dios porque hemos dejado de creerle, y que nuestras esperanzas vengan se nos vayan las esperanzas en Él de que las cosas van a suceder en nuestras vidas. Entonces estamos diciéndole, Señor, me fallaste, ya no te creo, me fallaste. Le estamos diciendo al Señor. Y por eso tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón por esa actitud, por mantenernos nosotros ahí acomodados, por mantenernos dormidos cuando andamos en nosotros un espíritu tan poderoso que es capaz de hacer cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que nosotros andamos cargando el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo espíritu que andamos cargando nosotros. Entonces te puedes imaginar la dimensión de ese poder que nosotros andamos cargando. Pero lo que pasa es que como no creemos, y por eso no vemos que las cosas sucedan. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia
que crea en Él una iglesia atrevida, una iglesia que no esté cuestionando todo, sino que obedezca en el momento que Dios le dice algo, que obedezca, que toda instrucción que Dios le dé, obedezca, porque viene de parte de Dios. Entonces Dios ahora nos está diciendo esto. Mira, sí, puedes estar muerto espiritualmente, pero tú no vas a quedar allí. Yo he venido, dice el Señor, para darte vida, para darte ese aliento, para darte esas fuerzas que necesitas, para darte esa fortaleza, para darte esa fuerza para que te levantes y sigas adelante. Eso te está diciendo el Señor. No te quiero ver sentado allí, no te quiero ver allá quejándote por las cosas que no has recibido, no te quiero ver lamentándote porque no has visto respuesta, porque yo te voy a dar la solución a eso que estás esperando, yo te voy a dar la respuesta de eso que estás esperando, dice el Señor. Pero tienes que creer, tienes que levantarte, tienes que tomar acción, no tienes que quedarte allí. Cuando el Señor te da la orden, tú tienes que hacerlo. Como decía en el video anterior, cuando nosotros obedecemos al Señor, pues Él nos respalda. Cuando tú le obedeces y Él te manda, pues Él te respalda. Cuando Él te envía, Él te respalda. Pero también van a haber momentos donde sí te va a decir Él, descansa, espérate, no salgas todavía. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice, espérate, no salgas todavía, es porque es Él propiamente preparando el escenario para que tú, cuando llegues, todo esté listo. Porque el Señor también hace eso. Es ahí el detalle donde yo quiero aclarar y recordar esto, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar, cuando tenemos el Espíritu de Dios, no necesitamos ver qué es lo que hace el otro para creer que la persona que nos está hablando nos está diciendo palabra de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios te está diciendo que esa persona que te está hablando la palabra de Dios, sí es palabra de Dios. Porque el mismo Espíritu se identifica. Porque el mismo Espíritu tenemos tú y yo. Entonces, el mismo Espíritu identifica que lo que estás escuchando es la palabra de Dios. Y el mismo Espíritu te dice cuando no es palabra de Dios. Lo que pasa es que como no conocemos, no estamos en presencia de Dios, no identificamos cuándo es Él, por eso es que nos confundimos y necesitamos ver qué hace la persona para creer. La iglesia no va a estar así. La iglesia tiene que llegar a un punto donde no necesita ver para creer, sino que necesita discernir para darse cuenta que están en lo correcto lo que están haciendo. No necesita ver los frutos que dice la palabra de Dios, que los frutos no son los hechos que la gente hace. Los frutos son los frutos del Espíritu que menciona ahí en Gálatas. Solamente es una breve recordatorio porque esto ya lo hablamos. Pero para enfatizarte lo importante que es el Espíritu Santo en nosotros. Para recordarte que necesitamos darle la entrada al Espíritu Santo en nosotros. Para recordarte que es necesario que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Que no lo podemos tener apagado. No lo podemos tener ahí contrictado. Que tenemos que dar la oportunidad de que Él pueda crecer en nosotros y nos demuestre qué es capaz de hacer a través de nosotros. Es necesario. La iglesia tiene que llegar a ese nivel donde se vean acontecimientos sobrenaturales. La iglesia tiene que llegar a ese nivel donde no tenga que estar viendo y estar pendiente del otro para creer que es lo que se está hablando es verdad. Porque para eso tenemos nosotros la Biblia. Para eso tenemos la palabra de Dios, donde nos dice el Señor todas las cosas. Tú lees la palabra de Dios y métete en presencia de Él y te vas a dar cuenta cuando alguien te está hablando de parte del Señor y cuando alguien no. Por eso es muy importante tener esa cercanía con Dios. Y es por eso que Dios nos quiere levantar de donde estamos. Quiere resucitarnos. Quiere darnos esos músculos para que podamos movernos, esos músculos espirituales para que no nos mantengamos quietos, sino que estemos en completo movimiento, trabajando para la obra del Señor. Él quiere levantarnos de donde está. No quiere que nosotros sigamos en ese sepulcro. Él no nos quiere ver ahí en ese sepulcro. Todos deprimidos, todos humillados, sin esperanza. Porque le hemos puesto nuestros ojos en los acontecimientos y no en aquel que puede darte la solución a eso que estás viviendo. El enemigo es astuto. Te pone todos los acontecimientos ahí para que tú pongas tu visión en ello y pierdas la fe
en que Dios puede contestarte y darte la solución de aquello que estás esperando. Así que en esta noche esta es la palabra que te dejo de parte del Señor. Es momento de despertar, es momento de resucitar. Porque ¿quiénes son los que necesitan resucitar? Aquellos que durmieron y aún escuchando la palabra de Dios, continuaron durmiendo y llegaron a este punto de meterse en un sepulcro. Porque esto es similar cuando tú vas al médico y te dan el tratamiento, pero tú no te lo tomas. Entonces cuando vienes a ver, tú ya estás en aquella situación crítica, donde ya no hay solución. Así es esto también en la vida espiritual. Te estamos dando ahorita los antídotos para sanar la iglesia, donde el Señor dijo primero, despierta. Cuando vimos lo de Jeremías, despierta. El Señor te dijo que despiertes. Pero si aún así escuchaste la palabra y continúas con tu actitud ahí dormido, pues vas a llegar a la condición de estar muerto. Y eso es lo que vamos a evitar. Que nosotros pues nos mantengamos despiertos y que nos mantengamos vivos, porque lo que andamos cargando adentro es un Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios vivo que sigue hablando, que sigue haciendo, que sigue moviéndose, que es el Espíritu Santo de Dios. Así es que esa es la palabra. En este momento yo te agradezco por estar allí. No leo muy bien tu nombre, ¿verdad? Porque Boris Velázquez dice, ¿verdad? Bueno, gracias por estar allí, escuchando este mensaje. Espero, pues, bueno, aquellos que se han retirado también, es momento de regresar al cristianismo, es momento de regresar a la casa de Dios, es momento de la oportunidad que Él venga y recupere esa vida que antes tenías, esa vida llena de Cristo, vean donde participaba del Evangelio. Así que esta palabra es para todo aquel que esté escuchando ahorita y todo aquel, ¿verdad?, que va a escuchar después, porque el video va a quedar aquí y yo sé que muchos lo van a escuchar después, ¿verdad? Y esta es la palabra para que nosotros la atesoremos y la pongamos en práctica. Pongámonos en acción. Cuando Dios nos envíe, pues hagamos las cosas como Él las pide, porque así nos va a respaldar. Bueno, en este momento, nuevamente te digo, muchas gracias. A mí me cuesta despedirme, porque a mí me encanta tener esta relación contigo así, es hablarte de la palabra de Dios, me gusta compartir lo que yo sé contigo, ¿verdad? Porque me gusta que crezcamos juntos en la palabra de Dios. Pero como todo, ¿verdad? Tiene un inicio y tiene un fin, así que yo te agradezco mucho ese tiempo de que tú tomas a estar ahí, como todas las veces te digo, que te agradezco mucho el tiempo que te tomas para escucharme, pero que esta palabra no quede en el vacío, que verdaderamente lo tomes en cuenta, porque no estamos jugando, estamos hablando serio, entonces que lo tomes en cuenta. Dios te está hablando en este momento y hay que recuperar esa vida espiritual, hay que recuperarla. Así es que te deseo un feliz día jueves, una feliz noche, ¿verdad? Que el Señor bendiga tu noche, bendiga tu familia, bendiga tus pasos, ¿verdad? Que te guarde en tu entrada y salida de tu casa. Sé que quizás pues ya estás en tu casa quizás, o quizás en tu trabajo, pero bueno, que el Señor pues te bendiga donde quiera que estés. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando un abrazo muy fuerte, allá donde tú te encuentres. El poder de Dios está contigo, la gloria de Dios está junto a ti. Así que muchas gracias y que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos a la próxima, si Dios nos permite. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.